Gracias a Dios, profe. Y usted. Bien también. Ahora sí ya no me olvidé de grabar la clase. Bueno, hoy justamente ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver la parte, digamos, final de lo que es la parte teórica de los estados financieros que vamos a estar hablando sobre el estado de resultados, ¿sí? Si bien probablemente ustedes ya dieron ya justamente en contabilidad uno lo que es estado de resultados, pero sin embargo debemos volver a tocar algunos conceptos que están relacionados justamente con las normas internacionales de contabilidad y también con las normas tributarias que nos piden aquí en el país, ¿verdad? Nosotros veníamos repitiendo clase tras clase que justamente la contabilidad se basa lo que diga las normas internacionales de contabilidad más su aplicación tributaria aquí en el país, ¿verdad? Nosotros como fieles representantes de la información contable, ya sea tanto el contador como el administrador, nosotros tenemos que respetar exclusivamente lo que digan, en primer lugar, las normas internacionales, ¿verdad? Y en segundo lugar, o en primer lugar también ambos, ¿verdad? Lo que digan nuestras leyes aquí en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, justamente vamos a ir viendo algunos conceptos y cómo aplicamos esos conceptos también dentro de los estados de resultados a la hora de presentar esa información. Si bien nosotros ya tuvimos, ¿cuántos ejercicios ya hicimos ya de, estado, de balance general y estado de resultados? Dos, tres por ahí, ¿verdad? Profesor, disculpa. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Aurora. El lunes Sí, que hicieron, profe. O sea, el lunes yo no pude por cuestiones de trabajo, no pude llegar a Aurora y no terminé de ver el worksheet. sí. El lunes habíamos visto lo que era justamente la parte teórica del balance general, ¿sí? Ya, entonces no es entonces clase nueva. Bueno, en realidad en clase nueva, pero justamente la parte Ya. teórica, Ah, ¿sí? la parte teórica, sí, sí, sí. Sí, Bueno, pues. Ok, y esa clase no está grabada, por cierto. está grabada. Voy a hacer en estos días. Dale, profe, te voy a Sí, agradecer. sin Gracias. problema. Bueno, a ver, ¿se recuerdan del estado de resultados cuando hicimos? O bien, buenas tardes, Eleuterio. ¿Por qué Eleuterio? Vos pusieron como, eh, como Nick, ¿eh? Me quieren joder hoy, ¿eh? Bueno, eh, para simpatizar un poquito. Bueno, es la única cuenta. A ver, Eleuterio, ¿quién sos en realidad? Edgar Urbieta. Ay, genial. Bueno, vamos a ir saludando rápidamente a quienes están en el grupo. A ver, Ana, Antonia, Aramí, Armando, Aurora, Brenda, muy buenas tardes. Sigamos con Carmen, D'Angelo, Eleuterio, Fátima, Gabriela, que tengan un buen miércoles. Héctor, Liz, Lucía, Luna, Maribel, Nilsa, Omar, Paola, Sara, Shirley, Silvana, Susi y Tabata. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar hoy justamente nuestra clase viendo justamente lo que nos dicen nuestras normas para hacer en contexto con lo que en la realidad ocurre en Paraguay con el estado de resultados. ¿Está bien? Bueno, a ver, voy a compartir un ratito mi pantalla. Genial. Bueno, ahí ven mi pantalla todos.
Sí, profesor, se ve. Sí, profesor, yo puedo ver. Genial. Bueno, volviendo otra vez a tocar lo que es la NIC 1, nosotros vamos a ir viendo en uno de los apartados de la NIC 1, nosotros habíamos visto en la clase pasada lo que es estado de resultado, perdón, lo que es balance general, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es estado de resultado, ¿sí? Bueno, y el estado de resultado, justamente, ¿de qué trata el estado de resultado? El estado de resultado, primero que todo, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que en el estado de resultados nosotros vamos a ver únicamente los movimientos económicos. No quiero decir que en el balance general nosotros no vemos movimientos económicos, pero en el estado de resultados lo que nosotros vemos cómo fue la operación de la empresa en un año. Y como nosotros vemos en los estados de resultados, exclusivamente nosotros vemos las cuentas de resultados. Y las cuentas de resultados nosotros tenemos las cuentas de ingreso en primer lugar, siempre, ¿verdad? Generalmente la cuenta de ingresos está representada por qué cuenta. A ver un poco. Mercadería. Por las ventas de mercaderías, ¿sí? En el caso de que sean empresas que se dedican a vender mercaderías. Como también puede ser venta de servicios para las empresas que se dedican al área de servicios. ¿Está bien? Genial, profesor. Bueno, posteriormente a eso, nosotros le tenemos que restar, ¿qué cosa? Le tenemos que restar las cuentas de costos y gastos, Costos y gastos. ¿sí? Dentro de las cuentas de costos, nosotros generalmente tenemos la cuenta costos de mercaderías, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Y posteriormente los gastos. Ustedes ya tienen ya por entendido que dentro del grupo de gastos tenemos una división de gastos que están relacionados con las ventas, los gastos que están relacionados con la parte administrativa, los gastos financieros y cualquier otro tipo de gasto que escape a esa naturaleza. También hay que incluir, ¿verdad? Nosotros hacemos una resta de los ingresos menos los costos y gastos para ver qué cosa. La ganancia, profe. Para ver la ganancia o qué puede ocurrir o pérdida, ¿sí? En el estado de resultados básicamente nosotros vemos ganancia o pérdida únicamente, ¿sí? En el balance general que nosotros veíamos, o qué vemos en el balance general, Activos, pasivos, patrimonio neto. excelente, Nilson, ¿sí? Activo, pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Es decir, con los bienes, derechos y obligaciones con que cuenta la empresa, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Excelente, profesor. Bueno, genial. Vayamos entonces a ver qué nos dice la NIC 1 en relación al párrafo 81. ¿Por qué generalmente cuando nosotros leemos las NIC están pintadas en negritas? Y hay otros párrafos como, vamos a ir viendo, estas no están pintadas en negritas. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente las que están pintadas en negritas son las que son aplicables aquí en nuestro país, ¿verdad? Bueno, el primero de ellos dice, el estado de resultados del periodo presentará las siguientes informaciones. Y aquí me dice, en primer lugar, ¿qué va a presentar? El resultado del periodo. ¿Y qué puede ser el resultado del periodo? El resultado del estado. ¿El resultado, profe? Excelente. El resultado del, valga la redundancia, el resultado del estado de resultados, ¿sí? Que pueden ser únicamente dos, ¿verdad? Pérdida o ganancia, ¿sí? En la B me dice resultado integral. ¿Qué es lo que quiere decir resultado integral? Si yo tuve ganancia,
¿dónde voy a tener que reflejar esa ganancia también? ¿Dónde tengo que cargar esa ganancia? En el balance general. En el balance general. ¿Quién dijo eso? A ver, vos. Aurora. Aurora, excelente. Sí, justamente, si yo tuve ganancia dentro del ejercicio, en el estado de resultados, yo tengo que cargar esa ganancia en el balance general. ¿En qué parte tengo que cargar? En el activo. ¿Dónde en el activo gana la ganancia? En patrimonio neto sería. En el Resultado anterior puede ser. Excelente. Vital. En el patrimonio neto, en la parte de resultados, ¿sí? Fíjense que justamente dos tipos de resultados nomás tienen. Resultado positivo cuando es ganancia, resultado negativo si es pérdida. Pero nosotros, ¿qué hacemos siempre? Todos nuestros ejercicios generalmente, ¿qué pasa? Todos los ejercicios que practicamos generalmente arrojan ganancias. Es decir, justamente las ganancias se cargan al patrimonio neto. Pero ¿qué pasa cuando una empresa pierde dinero? O se encuentra ante un fenómeno de pérdida económica. ¿Tengo que cargar el patrimonio neto también? No, profe, sería en el pasivo. ¿Ah? ¿Dónde tengo que tener si la empresa pierde dinero? Le dio una pérdida. También el patrimonio neto. También en el patrimonio También en neto. el patrimonio neto. ¿Y cómo voy a cargar en el patrimonio neto? ¿Restando o sumando? Restando. Restando. Negativo. Sí, en negativo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Es decir, si los resultados son positivos, si son ganancias, se suman al patrimonio neto, y si son resultados negativos o pérdidas, se restan en el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. Eso es lo que dicen las normas, exclusivamente en la NIC 1, en la parte 81 de estado de resultado. Luego me dice, el resultado integral siendo el total del resultado del periodo más el resultado integral del anterior periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente nosotros veíamos qué cosa. Ustedes se recuerdan cuando hacíamos patrimonio neto, luego capital, reservas y resultados. Y generalmente en resultados nosotros tenemos dos tipos de cuentas. Resultados acumulados o resultados de los ejercicios anteriores, más qué cosa, más el resultado del ejercicio actual. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Es decir, las empresas pueden estar ya formalizadas hace 20 años atrás y nosotros tenemos que ir sumando año tras año esos resultados que fueron acumulando año tras año. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? ¿Por qué nosotros hacemos ese procedimiento? Porque las normas exigen que se hagan de esa forma. ¿Sí? También, si nosotros nos fijamos dentro de las normas tributarias dentro de nuestro país, nos pide que hagamos de esa forma. ¿Por qué? Porque es de exigencia, ¿sí? Porque los resultados anteriores hacen que el patrimonio de la empresa crezca o se fortalezca con las operaciones que se hayan realizado anteriormente, ¿sí? Pero hay una limitación también a eso, ¿eh? Nuestras normas tributarias, ¿qué nos dicen? Nuestras normas tributarias nos dicen que si una empresa sí puede perder dinero, pero ¿hasta qué porcentaje? Es decir, por 3 años consecutivos nada más puede registrarse justamente como pérdida del ejercicio. Al 4.º año la empresa pierde otra vez dinero o registra dentro de su contabilidad
pérdida económica, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que compensar, es decir, ver con el año siguiente qué va a tomar la empresa, si va a seguir en marcha o probablemente la SED, ¿qué va a hacer? ¿Qué les va a llamar la atención de hacer? ¿Qué les va a pedir la SED si en el cuarto año vuelven a registrar una pérdida? Es como si fuera que están haciendo lavado de dinero, algo así, me acuerdo. No, yo no dije eso. Les va a pedir justamente revisión de cuentas, ¿verdad? Sí, revisión de cuentas, ahí está. ¿Sí? Probablemente les va a pedir una auditoría, ¿sí? Les va a exigir para que auditen sus papeles de trabajo o sus informes contables, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Y después de eso, ¿qué puede pasar, profesor? Eso sería, profesor, por medio de un auditor externo. Por medio de auditoría externa, ¿sí? Siempre debe de haber, ¿qué cosa? Debe haber las empresas que probablemente no es porque pierdan dinero, sino que justamente están supervisadas por los sistemas de control que ejerce Hacienda sobre las empresas, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Ahora sí. Sí, bro. Sí. Y me van a preguntar por qué entonces hace ese sistema. Porque probablemente es casi, se piensa, generalmente ustedes si escuchan los informes económicos, la inversión dentro del país para el empresario que viene a invertir de forma externa, un empresario que viene del extranjero o un empresario local, se piensa que el periodo de retorno de la inversión, es decir, en palabras más sencillas, que cuando va a recuperar el capital que invirtió en el negocio, generalmente dicen los estudios que están lanzados por el Banco Central, dicen que el empresario recupera su capital entre 2.6 y 3.6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Entre 2 años y 6 meses a 3 años, 8 meses, recupera probablemente su capital, ¿sí? Por esa razón, Hacienda toma entonces justamente 3 años como mínimo, perdón, como máximo, que se registre pérdida dentro de la empresa. Pero al cuarto año ya le va a llamar la atención. Che, ¿qué es lo que está haciendo esta empresa? Entonces está trabajando contra pérdida y sigue laburando en el mercado, le va a decir, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que vulgarmente se dice, ¿verdad? Pero, justamente, ¿qué es lo que va a pedir Hacienda? Le va a pedir al contador, probablemente, algunos de sus informes. Ustedes saben, le puede pedir formulario 120, el formulario de los estados financieros, ¿verdad? Les va a pedir confirmaciones externas para ver quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, hacer los llamados, los famosos llamados de cruzamiento de datos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que todo este sistema de contabilidad, ¿qué es lo que genera? Genera también un sistema de información adicional, ¿sí? Hoy en día nada permanece disperso. Es más, cuanto más sistemas de información maneje Hacienda sobre el negocio, probablemente más altamente estamos más vigilados por la SED. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Generalmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, entonces, tanto contadores como administradores, no le digo a los demás profesionales que se están formando. ¿Por qué? Porque generalmente tanto los ingenieros comerciales como los profesionales en marketing no están tan relacionados con la parte financiera. ¿Por qué? Porque generalmente no se les pide a ellos para que estén involucrados por los estados financieros. Pero sí se les pide mucho a los administradores y a los contadores que estén altamente involucrados. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a poner la cara ante la SED, ¿verdad?
¿Se va entendiendo? Sí, profesor, se entiende. Bueno, genial. A ver, ¿qué es lo que nos pide entonces para cargar dentro de los estados de resultados? En primer lugar, me dice que yo tengo que cargar los siguientes importes. Fíjense aquí, ¿qué nos pide? Primeramente me dice ingresos de actividades ordinarias, ¿sí? Separado. ¿Separando qué cosa? Primero, justamente los ingresos por intereses, ¿sí? Segundo, los ingresos de actividades ordinarias. A ver un poco. Actividades ordinarias, que generalmente son actividades ordinarias de la empresa. ¿Qué es lo más básico habitual dentro de una empresa? La venta. Las ventas. Excelente, Fabio. Justamente las ventas es lo más habitual o lo más ordinario. Cuando nosotros hablamos de, entonces, en un lenguaje profesional, nosotros nos referimos a actividades ordinarias. Cuando ustedes escuchan, inmediatamente relacionen a las ventas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Genial. Sí, Y profesor. cuando yo digo actividades extraordinarias, ¿qué les va a parecer? Las actividades extraordinarias, como su nombre lo indica, justamente son operaciones que generalmente no ocurren con mayor frecuencia en la empresa, ¿verdad? O no están directamente relacionadas con la empresa. ¿Cómo que? Puede ser que la empresa haya cobrado intereses en las cajas de ahorro, puede ser que la empresa haya vendido un automóvil en desuso, puede ser que la empresa haya recibido subvenciones, puede ser que la empresa justo cobró una factura de hace 3 años atrás, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Bueno, genial. Luego me dice, ganancias y pérdidas que surgen de la baja de cuentas de activos. Ahí justamente nosotros decimos, cuando hay una baja de activos, cuando hay una baja de activos. Cuando había sido, yo tengo un automóvil dentro de una empresa, dentro de la empresa y decido vender ese automóvil de la empresa. Ahí hay una baja de activos. ¿Por qué? Porque voy a recibir dinero. Sí, voy a recibir dinero por la venta de ese activo. ¿Pero qué le estoy dando salida? Le estoy dando salida a un activo que es parte de la empresa. Hay una disminución del activo. ¿Se va entendiendo? Sí, brother. Sí. Sí, profesor. Excelente. En el segundo me dice, gastos de servicios de seguros. Aquí no nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque probablemente justamente ustedes ya tienen bastante, bastante enfoque en el sentido de los gastos de seguros. Ustedes saben que las empresas hoy en día, casi en un 90%, aseguran qué cosas, sus bienes. Imagínense, una fábrica, aseguran las maquinarias, aseguran los seguros de vida de las personas, ¿verdad? Aunque no lo crean, justamente también las empresas hacen un seguro, la contratación de un seguro indirecto por las personas una vez que les ingresa al sistema del IPS, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Por medio del seguro médico, sí, que hoy en día es obligatorio, ¿verdad? Sí, ¿se va entendiendo? Sí, profesor. Excelente. Luego, ¿qué me pide también? Me pide cargar, ¿qué cosa? Participación de los resultados de las asociadas y negocios conjuntos. ¿Qué quiere decir eso?
Justamente eso quiere decir que hay empresas que trabajan de forma asociada o conjunta con otras. Había sido la empresa de Fabio, es socia de la empresa de Lucía. Lucía registró en su contabilidad que ganó 10 millones de dólares. Y dentro de esos 10 millones de dólares, el 20% corresponde a Fabio. Quiere decir que si Lucía ganó, Fabio también debe de registrar dentro de su contabilidad que tuvo una participación en el negocio de Lucía. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Para la SED es muy importante también que justamente se determine qué cosa, de dónde vino ese ingreso de la participación conjunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hoy en día tenemos sociedades anónimas, pero las sociedades anónimas deben de comunicar quiénes son sus accionistas, es decir, deben de tener un listado detallado de quiénes son los accionistas. Anteriormente, las sociedades anónimas, como su nombre lo indica, los accionistas eran anónimos, eran fantasmas prácticamente. Habían sociedades anónimas que tan solo tenían 2 accionistas. Hoy en día, justamente la ley 6.380 exige que las sociedades anónimas determinen el listado completo de sus sociedades compuestas por los accionistas. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, profesor. Genial. Luego me pide cargar, ¿qué cosa? Los gastos por impuestos, ¿sí? Generalmente aquí nosotros nos detenemos para ver qué cosa. El cargo del impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta también forma parte de un gasto que debe de ser incluido en el estado de resultado, ¿verdad? Y donde también se carga el impuesto a la renta del ejercicio. En activo. Estado de resultados. En el estado de resultado cargamos el impuesto a la renta. Y luego, ¿dónde también cargamos el impuesto a la renta? En el balance. En el balance general, ¿en qué parte? En el pasivo. En el pasivo, en el pasivo. ¿Por qué? Porque justamente el impuesto a la renta es una obligación, ¿sí? El impuesto a la renta del ejercicio es una obligación o es una deuda con el Estado o con la SED, ¿verdad? Entonces la empresa debe de abonar justamente ese impuesto a la renta a pagar, que se carga necesariamente en el pasivo, dentro del rubro de acreedores, dentro de los grupos de acreedores fiscales, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Todo bien. Bueno, genial. A ver, ¿qué nos pide justamente también el estado de resultados? Nos dice, a ver, aquí nos dice, una entidad reconocerá todas las partidas de ingresos y gastos de un periodo, ¿sí? ¿Cuánto dura un periodo económico o un periodo fiscal? Un año. Un año, ¿sí? Más de un año no puede ser representado los estados financieros. ¿Por qué? Porque justamente no están establecidos de esa forma, tanto en las normas internacionales de contabilidad, ni mucho menos en nuestras normas tributarias. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Todo bien. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto? De
mi parte ninguna, profe. Ninguna. Bueno, siguiendo entonces. ¿Qué me dice la otra norma? ¿Sí? Una de las normas me dice, una entidad revelará los ajustes de qué? Por reclasificación relacionada a los componentes de otro resultado integral. Básicamente, aquí en Paraguay todavía nosotros no tenemos un ajuste relacionado a las partidas de los gastos. ¿Por qué? Porque únicamente aquí en Paraguay hay un ajuste que se hace a los balances cuando hay procesos inflacionarios. Es decir, la inflación también es un efecto económico que daña o que afecta justamente a la contabilidad de las empresas, ¿sí? Pero ¿quiénes corrigen sus balances por inflación? Aquí en Paraguay únicamente se corrigen balances por inflación. ¿Quiénes corrigen? Los bancos y las financieras. Únicamente, ¿por qué? Porque los bancos y las financieras, ¿cuál es su mercadería? Hablando mal y pronto, ¿cuál es su mercadería vital de los bancos y las financieras? El dinero. El dinero. Excelente. Y ustedes saben que el dinero está estrechamente relacionado a lo que son los procesos de inflación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, totalmente. El dinero está relacionado mucho con lo que es el proceso de inflación. Por esa razón, únicamente los bancos y las financieras aquí en el país corrigen sus estados financieros por efecto de inflación. Aún en otros países como Argentina, Brasil o Chile, justamente todas las empresas corrigen sus estados financieros por inflación. Pero aquí en Paraguay todavía no se habla de corregir estados financieros por inflación para las demás empresas, solamente para bancos y financieros. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Bueno, a ver, ¿qué me dice más? Vayando más abajito, justamente, ¿qué vamos a presentar dentro de los estados financieros, dentro de los estados de resultados? Me dice, cuando las partidas de ingreso o gastos son materiales, una entidad revelará de forma separada sobre su naturaleza o importe. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una palabra que tiene importancia relativa a eso. El término importancia relativa, para la redundancia, es muy importante para quién. Para el auditor. ¿Por qué? Porque el auditor va a encontrar la materialidad de cuánto por ciento de las ventas corresponden los gastos, ¿sí? O los costos. Y ahí le va a llamar la atención. Había sido esta empresa, tiene una venta de 10 millones de dólares anualmente, pero sus gastos son 9 millones de dólares. ¿Eso le va a llamar la atención a un auditor? ¿Sí o no? Le va a llamar bastante la atención, porque no puede ser que 10.000 venda y sus gastos sean 9.000, ¿verdad? A cualquiera le va a llamar la atención, entonces van a inspeccionar, ¿qué cosa? La importancia relativa. Bueno, van a clasificar, vamos a ver cómo son tus gastos o tus costos, ¿verdad? Y van a ir armando justamente una escala de costos y gastos. Y ahí entramos justamente a nuestro balance que nosotros vemos aquí en la resolución 4914, ¿sí? Tanto el administrador, y hay una, tanto el administrador como el contador deben de manejar muy estrechamente lo que es justamente el estado de resultados, ¿sí? Las normas exigen en primer lugar que todos los estados financieros tengan, ¿qué cosa? Una identificación, ¿sí? Y aquí ustedes tienen ya la primera parte, ¿sí? La parte de identificación del contribuyente, del ejercicio fiscal, del representante legal, del contador, y posteriormente si hay aplicaciones que están relacionadas ¿a qué? Están relacionadas a el auditor.
¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los estados financieros en cualquier momento pueden sufrir, ¿qué cosa? Pueden sufrir auditoría, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que el contador no es el último eslabón de la cadena. El último eslabón de la cadena es el auditor, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes pueden decir, che, a mí en mi empresa nadie me controla. Totalmente. Puede ser que nadie les controle, pero de la noche a la mañana al dueño de la empresa se le puede ocurrir, o a la junta de accionistas le pueden ocurrir, che, ¿por qué no auditamos nuestros estados financieros? La auditoría pues no puede venir solamente de la SED. Es más, la auditoría puede venir exclusivamente, desde la propia empresa. Hay empresas que tienen luego su departamento de auditoría, ¿sí? Y hay otras que no. ¿Por qué? Porque mantener un departamento de auditoría también cuesta mucho dinero dentro de las empresas. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Genial. Bueno, entonces, nosotros vemos cómo está compuesto justamente el estado de resultado. En primer lugar, nosotros mencionamos a los ingresos operativos, ¿sí? Los ingresos operativos. Y ustedes ven aquí una clasificación. Vamos a pintar en otro color. ¿Sí? 4.01 dice ventas de mercaderías. 4.02 ventas de productos agrícolas. 4.03 ventas de ganado. 4.04 ventas de productos frutícolas y hortícolas. 0.5 ventas de productos de la explotación forestal. 0.6 ventas de productos agrícolas exportados. 0.7 exportaciones de bienes industrializados. 0.8 exportaciones de otros productos. 0.9 ventas de servicios. En el 10 tenemos ventas de bienes en regímenes especiales. 11 otras ventas exentas, ¿sí? 11 formas podemos obtener o se pueden obtener ingresos operativos en las empresas de nuestro país. ¿Por qué? Porque así establece el anexo 2, estado de resultados de la resolución 4914. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. Dentro de cada uno de ellos, otra vez se establece en el 01, ventas de mercaderías, pueden estar grabadas por el IVA, como también pueden estar exentas de IVA, ¿sí? En el 02 me dice que pueden haber ventas de productos agrícolas, estableciendo qué cosa. 4 formas nuevamente. Por venta de soja, maíz, trigo y otros productos agrícolas. En el 03 no nos detenemos, venta de ganado. Aquí puede haber un montón de tipos de ganado que puede ser vacuno, equino, aviar, ¿verdad? En el 04 me dice productos frutícolas y hortícolas, verduras y frutas. Dentro de explotación forestal, aquí tenemos la parte de la explotación de árboles para producción industrial, para producción de muebles, ¿verdad? En el 06 me dice productos agrícolas exportados. Ustedes saben que nuestro principal producto agrícola de exportación es la soja, ¿sí? En segundo lugar nos dice empresas vinculadas y terceros no vinculados. Estas empresas, ¿qué hacen? Estas empresas son las llamadas, esas empresas que envían y reciben dinero, como lo que es Western Union, los bancos que hacen transferencias entre una cuenta y otra dentro del extranjero, ¿verdad? Las empresas, las personas que envían remesas del extranjero para el país, o mismo también las personas que envían desde aquí del país al extranjero dinero, ¿sí?
Y por último, exportaciones de otros productos agrícolas. Aquí podemos tener desde peces, huevos, cualquier otro producto agrícola que está relacionado con la exportación. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien, profesor? Genial. Bueno, luego, ¿qué me dice? Cargar los costos operativos. Aquí, bastante sencillo, lo mismo. Costo de mercaderías, tenemos N02, costo de productos agrícolas, N03, costo de venta de ganado, N04, costo de productos frutícolas y hortícolas, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos explotación forestal, costo de productos agrícolas exportados. Lo mismo como nosotros habíamos registrado en nuestros ingresos, también tenemos la cantidad de costos relacionados a esos ingresos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Bueno, genial. A partir de esos costos que están relacionados a nuestros ingresos, también tenemos que restarle qué cosa, nuestros gastos, ¿sí? Nuestros gastos. Aquí tenemos los llamados gastos de ventas. Todos los tipos de gastos que estén relacionados con qué, con las ventas. Aquí tenemos justamente sueldo y otras remuneraciones al personal. ¿Al personal de qué? Al personal de ventas, ¿verdad? Aporte patronal, los beneficios al personal, las comisiones pagadas sobre ventas, los viáticos a vendedores, publicidad y propaganda, fletes pagados, y también me dicen el 10.99 otros gastos de venta. Ahí nosotros podemos incluir cualquier tipo de gasto que está relacionada directamente con el proceso de la comercialización o con el proceso de las ventas. El envío, pues. El envío, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. En el siguiente. Profesor, todo bien. Genial. Yo creo que con estado de resultados no hay tanto drama, ¿verdad? Porque siempre es, para mí creo que es el más fácil de hacer, ¿verdad? No sé para ustedes. ¿Eh? ¿O qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sí. Realmente es o sea, el del Concuerdo, profesor. Para mí no. Bueno. Luego tenemos gastos de administración. Los gastos de administración son los que están relacionados directamente, como su nombre lo indica, con la administración del negocio o la administración de la empresa. Y así aquí tenemos un sinfín de listados que están relacionados exclusivamente con sueldos y jornales, con los sueldos de los empleados, aporte patronal, los beneficios que se pagan, remuneración personal superior cuando tenemos gerentes que le pagamos, los gastos de representación cuando la empresa absorbe, ¿qué cosas? Las dietas de los gerentes o los almuerzos de los gerentes, honorarios profesionales cuando tenemos personales que facturan a la empresa para cobrar sus sueldos, honorarios, ¿verdad? Los alquileres, agua, luz y teléfono. También le sumamos el internet de la empresa, movilidad, cuando le pagamos justamente, cuando pagamos el servicio que hacen de transporte de las mercaderías de un lugar a otro, combustibles y lubricantes. Combustibles y lubricantes, ¿por qué cargamos a gastos de administración? En realidad tiene doble efecto combustibles y lubricantes. Puede ser que también esté dentro de gastos de venta cuando esté relacionado con, cuando tienen ustedes empresas que hacen repartos. Pero combustible y lubricante es cuando justamente nosotros cargamos a gasto de administración cuando
hubo un viaje de personal administrativo para hacer llevar la contabilidad de la sucursal 2 de la empresa. Entonces también, por esa razón, los personales administrativos se van a trasladar en un vehículo. Entonces, combustible y lubricante para la parte administrativa cercana, ¿sí? Reparaciones, seguros, útiles de oficina, juicios y gastos judiciales, gastos de cobranza, donaciones, impuestos y multas y sanciones. ¿Hasta ahí todo bien? Pueden haber un sinfín de gastos administrativos, pero son los más habituales las que vemos dentro de este plan de cuentas, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, todo correcto, profesor. Genial. Y para finalizar, nosotros tenemos que cargar los gastos financieros. Los gastos financieros que están relacionados directamente con la parte bancaria o financiera de la empresa. Puede ser porque se llegaron a contraer préstamos, ¿sí? Y se pagan intereses, se pagan comisiones o diferencias de cambio. ¿Diferencia de cambio cuándo? Cuando justamente la empresa cotiza en moneda extranjera, ¿sí? Ustedes por eso generalmente siempre ven la tabla de cotizaciones, ¿verdad? A la compra, a la venta, cuánto está el dólar, ¿verdad? Y ustedes ven que día tras día hay un movimiento diferente. Entonces, cuanto más movimiento tiene una moneda, probablemente esté ganando o perdiendo dinero la empresa por esa cotización de esa moneda. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Genial. Una vez que nosotros tenemos todo esto, tenemos nuestros ingresos, le restamos nuestros costos, le restamos nuestros gastos de venta, nuestros gastos de administración, nuestros gastos bancarios, venimos aquí a este punto, a las ganancias antes del impuesto a la renta. O también pueden ser pérdidas, ¿sí? Si son pérdidas, nosotros no calculamos, o nuestra normativa tributaria no pide calcular impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ya perdió o ya es dinero la empresa. ¿Y qué es lo que va a pagar tanto? ¿Verdad? Es lo que dicen. Pero si la empresa gana dinero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar el impuesto. Tiene que pagar el impuesto correspondiente, ¿sí? ¿Cuánto por ciento paga la empresa o absorbe la empresa? 10%. 10%, ¿sí? Una vez que yo tenga el impuesto a la renta y tenga el resultado antes del impuesto a la renta y le reste el impuesto a la renta, voy a determinar si justamente cuánto es el porcentaje de la ganancia. En el caso de que sea pérdida, yo no estoy obligado, la empresa no está obligada a calcular el impuesto a la renta y directamente se tira como pérdida del ejercicio, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Genial. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer hasta este punto? No, profesor, cuando estamos contigo somos muy valientes. Cuando están conmigo, ¿qué pasó? Somos demasiado valientes, leemos. Son demasiado valientes. Ah, excelente. Me encanta eso. Bueno. De mi parte, nada, profesor. Bueno, excelente. Genial. ¿Qué les parece si dejamos hasta este punto y mañana continuamos con la gente de contabilidad? Hoy soy bueno. ¿Eh? ¿Y nosotros, profesor, de otras carreras? De las otras carreras vamos a continuar el día lunes. ¿Eh? ¿Les parece? Perfecto, profesor. Así, no quiero, Sí, profe. quiero hacer, sí, es más, puedo hacer un ejercicio con ustedes, pero no quiero partir justamente la clase porque me va a complicar con otra carrera, entonces quiero dejar hasta aquí la parte teórica y luego nos metemos el lunes todos nuevamente a hacer los ejercicios. ¿Les parece? Ok, Bueno, sí, profe, perfecto. Genial. Bueno, voy a llamar rápidamente la lista y me dicen presente. ¿Les parece? Tenés razón. Hoy, 30 minutos antes me voy a
a desconectar. Mire. Janina, Sí. Profe, no vale agregar después el tiempo de 30 no. minutos y no. El próximo lunes vamos a encontrarnos a las 7 entonces. Presente, profe. Genial. Tabata, Profesor. Presente, profe. Profesor, nunca. Susi, Susi, presente. Bueno, Rafael, presente. Paola, Presente, profe. Osmar, genial. Osmar, Oscar, presente. Lilian, Nilsa, Presente. excelente. Maribel, Presente, profesor. Presente. Luna, Presente, profesor. Presente. super. Lucía, Lucía por ahí está. Liz, Presente, profesor. super. Lilian Contreras, Ella ya dijo presente sí. en el... Bueno, genial. Lady, Presente, profe. genial. Heidi, Presente, profe. super. Héctor, Presente. super. Gabriela, presente. Fidelino, Presente, profe. super. Fátima Balmaceda, Presente, profe. super. Fátima Agüero, Presente, profe. super. Fabio, Presente, profe. super. Elizabeth, perfecto. No recuerdo quién era Eleuterio. Edgar, Presente, profesor. super. Valinotti, presente. Carmen Alcaraz, presente. Brenda, super. Aurora, Presente, profesor. super. Armando, presente. Arami, Presente, profe. super. Antonia, Presente, profe. super. Y Ana Ortiz, presente. Bueno, genial. Entonces, damos por concluida la clase del día de hoy. Nos vemos mañana la gente de contabilidad. ¿Está bien? Las demás carreras nos vemos el día lunes. ¿Sí? Ok, profesor. Gracias, buenas noches. Buenas noches para cada uno de Buenas ustedes. noches. Sale, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. La vez Buenas pasada noches, me olvidé, no Susi. le agradecí, profesor, por tanta paciencia y me fue muy bien en el examen. Qué suerte, Susi. Me alegro. Buenas noches, profesor. Buenas noches.